personal, Una Nota Calles marcó, como se dice, un antes y un después. A nivel país puedo decir que la repercusión también fue grande. Para nosotros fue muy emocionante ver que la gente sentía que la universidad era suya. Una Nota Calles es un símbolo de esperanza, de cambio, de que las cosas pueden, de que las luchas valen y por sobre todo de que la sociedad no es tonta como siempre se le pintó. La primavera estudiantil o Una Nota Calles, para empezar, ¿verdad?, fue un proceso de reivindicación estudiantil sobre su capacidad para ser un agente activo dentro de la universidad. Una Nota Calles empezó básicamente con, valga la redundancia, la organización estudiantil que encontró que las autoridades de la universidad estaban realizando, en pocas palabras, un mal uso de los recursos del Estado, ¿verdad? Y utilizaban los cargos públicos de la universidad como moneda de cambio para recibir favores de los miembros de la universidad, ¿verdad? Como, por ejemplo, en el caso de Froilán Peralta, ser electo como rector de la UNA. Hubo antecedentes como las noticias de última hora, participación en programas de televisión, pero todo finalmente explotó, digamos, dentro del campus de la UNA cuando estudiantes nos autoconvocamos. Ni siquiera fue una convocatoria previa, en realidad fue como un resultado de decir, bueno, vamos ahora al campus de la UNA un 21 de septiembre, Día de la Juventud, Día de la Primavera. Esa organización se construyó en contacto ya de estudiantes de varias facultades que luego fueron claves para sostener la movilización, ¿verdad? Si bien la masiva convocatoria tuvo un gran aspecto de autoconvocatoria, hay una columna vertebral de una organización estudiantil que fue previa y que permitió organizar esa movilización, que permitió sostener, que permitió delinear objetivos claros en las distintas etapas de la movilización que señaló Liz. Así que me parece que por sobre todo la organización fue una herramienta trascendente para lo que se logró en Una Nota Calles. El riesgo fue grande. La verdad que no sabíamos cómo iba a terminar eso. Era al todo o nada. Si las cosas no salían bien, yo como otros compañeros sabíamos que teníamos que abandonar la Facultad de Ciencias Médicas porque directamente no nos iban a dejar egresar, porque era ese el mensaje que nos daban ya de hace tiempo, ya de hace años. Yo conformé el centro de estudiantes, llegamos a perder justamente contra la CLAC de la Facultad de Ciencias Médicas. Y desde ese entonces fuimos marginados socialmente, perseguidos por las redes sociales. Y una vez que estalla Una Nota Calles, ni qué decir. Ahí a través de perfiles falsos se ocuparon de decir cualquier cosa de nosotros, no solamente los estudiantes, sino de profesionales ya de nuestro hospital, de profesores, doctores, de funcionarios. O sea, la persecución fue mucha y fue sangrienta en las redes justamente. Otra vez sacando la relevancia, ¿verdad?, del papel que jugaban las redes sociales en ese momento. Pero una vez que, vamos a decirle, terminó Una Nota Calles, yo a título personal no puedo decir que me hayan aplazado por haber formado parte de Una Nota Calles. Si bien hoy por hoy me siguen apuntando con el dedo, se siguen acordando de aquella época, nos siguen acusando de tal o cual cosa, ¿verdad?, de mentiras que decían de nosotros en ese momento. Y nos convocamos ahí, hicimos vigilia en el campus esperando la sesión del Consejo Superior Universitario porque debido a toda la repercusión a nivel mediático que tuvieron todos los casos a nivel nacional, entonces se iba a poner a decisión del Consejo Superior Universitario. Entre paréntesis, en ese espacio están decanos y profesores, estudiantes de toda la UNA que toman las decisiones. Sí iban a otorgarle un permiso a Froilán Peralta mientras duraban las investigaciones del caso. Entonces nosotros como estudiantes decíamos, esto no puede, o sea, lo que nosotros creíamos y veíamos que iba a pasar es que Froilán Peralta iba a pedir un permiso, se iba a abrir un sumario, se iba a investigar, se iba a hacer el proceso que dura creo que 60, 90 días, sobreseído, y ahí iba a morir el tema. Entonces lo que nosotros dijimos fue, no, permiso no, renuncia o destitución. Como el Consejo Superior Universitario decide otorgar ese permiso a Froilán Peralta,
Entonces ahí fue que la indignación estudiantil escaló y como última medida, como una medida desesperada, como una medida de hartazgo, los estudiantes decidimos tomar el rectorado. Nosotros, no sé si era algo que se sabe o no, pero nosotros sí organizamos la toma del rectorado considerando, por ejemplo, posibles represalias. Había facultades como ciencias veterinarias, ciencias médicas, FIUNA, que eran más vulnerables a represiones posteriores dentro de sus facultades. Si bien esa organización, esos primeros acuerdos fue, como dice, de una manera orgánica entre estudiantes, que algunos éramos representantes de nuestras facultades y otros no, decidimos hacer la toma. El apoyo y la unión que hubo después fue totalmente voluntario de cada estudiante. O sea, esa masificación que hubo después fue ya un resultado de el hartazgo colectivo que había en ese momento. La facultad, o sea, el campus universitario se tomó, todas las facultades estaban en paro, o sea, no se estaban desarrollando ningún tipo de actividad académica dentro de ninguna de las facultades, y los portones de todo el campus estaban siendo controlados. Y para la sostenibilidad, para ningún movimiento social, es fácil sostener una movilización de 2 meses corrido y después volver a retomarla un año después. Para ninguna, creo yo. Pero para nosotros peor, porque o sea, el estudiante tiene una vida un poco cargada, aparte de la vida privada de cada uno, ¿verdad? Exámenes, trabajo, etc. Por más que somos, el universitario es un privilegiado lamentablemente todavía en este país, es una persona que no tiene tampoco el tiempo como para movilizarse 2 meses corridos con un paro. La verdad que eso costó y fue una decisión difícil de tomar que se tomó, pero creo que tiene que ver con esa conciencia de convertirse en un agente de cambio que se vio en un momento dado, que yo creo que le interpeló a los estudiantes y dijeron, bueno, o hacemos ahora o lo hacemos nunca. Esa organización que te mencionaba al comienzo tuvo una estructura orgánica que tenía un brazo que se llamaba equipo de comunicación. O sea, realmente la comunicación de No Te Calles no estaba improvisada, y me gustaría que eso quede muy, 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 muy presente, digamos, la reflexión de las actuales generaciones y el movimiento social en general, porque la comunicación a veces es tomado como un proceso medio espontáneo y no tan técnico, digamos, pero en realidad en estos casos, cuando uno necesita que la ciudadanía entienda, interprete, sepa que el movimiento sabe que tiene un costo lo que está haciendo, porque el costo de lo que está buscando es más alto, es más importante, es fundamental tener un equipo, o sea, es fundamental trabajar en la comunicación, ¿verdad? Las redes sociales fueron un puente muy interesante de visibilidad, pero las redes sociales potenciaron los espacios de diálogo de las facultades. O sea, la universidad, lamentablemente hasta hoy, pero más antes de No Te Calles, eran 12 islas, ¿verdad? Eran como 12 facultades que no hablaban entre sí. Hoy son 14, ¿verdad? O más, 14, ¿no? Se generó como un proceso de diálogo dentro de la facultad que hizo que mucha de la gente que fue encuestada en un trabajo que hicimos decía que la fuente más fidedigna de información de lo que pasaba eran esos espacios. Imagínense ustedes, o sea, las convocatorias eran muy fuertes a través de las redes sociales, pero el estudiante también como adoptó un nuevo medio de información que eran estas plenarias o estos diálogos que se hacían en las facultades, ¿verdad? Finalmente renuncia Froilán Peralta, asume Andrés Amarilla como rector, que era el vicerrector, y lo mismo. Andrés Amarilla es de la misma línea, tiene que renunciar, y para ese momento también varias facultades ya estaban pidiendo la renuncia de sus decanos. Creo que de 12 facultades que había en ese entonces, 10 pedían renuncia de sus decanos y de los consejos directivos. Hubo consejos directivos enteros pulverizados que renunciaron todos. Decanos, consejeros estudiantiles, docentes, egresados. O sea, 13 miembros de los consejos directivos renunciados. Por ejemplo, ciencias médicas, odontología, no sé si FIUNA, entre otras, ¿verdad? Y entonces ya el reclamo que estaba teniendo como nicho el rectorado fue ampliándose hacia las distintas facultades. También en filosofía se estaba pidiendo la renuncia de todos. Y una vez que empezaban a renunciar,
las autoridades reclamadas, que todos renunciaron, todo lo que se pidió renuncia, todos renunciaron, nosotros ampliamos la discusión y dijimos, si bien es cierto que estas personas están hoy cometiendo estos actos, hay una base que permite que ellos hagan ciertas cosas dentro de la universidad, que es el estatuto de la universidad, que tiene que ver con la participación del estudiante, que tiene que ver dentro de las decisiones de la universidad, que tiene que ver con cómo se asignan los cargos, que tienen que ver con, en general, cómo funciona la universidad. Entonces ahí fue que sale, vamos a cambiar el estatuto. La facultad o el campus finalmente estuvo parado por alrededor de 2 meses. Una no te calles se origina en 2015 por hechos de corrupción y demás, pero ahí hay un hecho demasiado importante, es que los alumnos se dan cuenta de que todo eso iba a volver a seguir, iba a ser nada más cambio de caras, de cabezas y demás, sino es que se daba realmente un cambio de estatuto, que era la herramienta principal que estaba totalmente amañada y modificada para poder instaurar el sistema que ellos tenían de un sistema, digamos, de prebendas, ¿verdad? Es decir, el rector tenía la capacidad de contratar a cualquier persona, adjudicarle un rubro X por favores políticos, ¿verdad? Que es lo que realmente se demostró, ¿verdad? Entonces, con esa idea, se logró que se empiece a hacer el estudio del estatuto y eso llevó 1 año y medio, prácticamente 2 años de estudio, ¿verdad? En el 2016, ya la Facultad de Ingeniería, habiendo estado 1 mes de paro, que al final terminaron siendo 6, vale aclarar, por hechos nuevamente sospechosos que se daban dentro de la institución, por elección de decano hecha como si fuese entre gallo y medianoche, le decíamos, ¿verdad? Algo totalmente descolocado, ¿verdad? Entonces se vuelve a armar, digamos, una revuelta estudiantil. Y cuando eso, 1 año después, otra vez en septiembre, se vuelve a hacer asambleas, ¿verdad? En donde se trataban los estatutos. Y realmente lo que buscábamos los estudiantes era una mayor representatividad, ¿verdad? Se vendió ahí falsas ideas de que los alumnos querían tener mayoría en todas las tomas de decisiones, que realmente no era cierto, ¿verdad? En todo ese proceso, ya sean dentro de mi facultad, por la elección de decano, tuvimos un grupo de 10 alumnos, nos habremos ido entre 5 o 6 veces a los juzgados, por diferentes tipos de denuncias, ya sea coacción a los compañeros, más adelante también nos denunciaban por falsos secuestros y demás, ¿verdad? Entonces, ellos me refiero a las autoridades en ese momento, ¿verdad? Hacen este tipo de ataques porque piensan y pensaban que, por un lado, nos íbamos a doblar o arrodillar ante eso, nos íbamos a cansar y que con el tiempo y con los golpes nosotros íbamos a terminar decayendo, ¿verdad? Como dijeron hace rato, realmente algo que nosotros tuvimos fue el apoyo no solamente de nuestra gente, de los alumnos y de nuestra familia, sino de la sociedad en sí, que es lo que dentro de todo te da la fuerza para seguir, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actos terroristas, inclusive yo diría, no nos cansaron, ¿verdad? No nos cansaban, nos golpeaban, nos dolía evidentemente, pero nos seguíamos parando. Pero algo que hay que entender es que el estudiante ya en aquella época se dio cuenta de que si no éramos nosotros, ¿quién? ¿Verdad? Es la pregunta que siempre me hago. Si no somos nosotros, ¿es quién? Y si no ahora, ¿es cuándo? Entonces dijimos en ese momento, tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque otro evento similar quizás no iba a haber o no iba a ocurrir en tranquilamente décadas. No te calles marcó, como se dice, un antes y un después. Yo creo que en cuanto a la forma de encarar las cosas y la forma de ver las cosas fue realmente transformador. Yo creo que Una No Te Calles no tiene que ser hoy solo ese recuerdo de lo que se pudo, que a nosotros obviamente nos va a marcar toda la vida, para bien y para mal, lo bueno y lo malo. Una No Te Calles tiene que ser ese llamado a superar el silencio que fue en aquel momento,
tiene que serlo hoy. Tiene que ser una interpelación para todos, para dentro de la universidad, para fuera de la universidad. Dentro de la universidad tiene que ser esa conciencia de lo que se había construido en aquel momento con el movimiento, que es la conciencia de lo que es la comunidad universitaria que mencionaba hace rato Herbert. Lo que nosotros planteábamos cuando dijimos que el estatuto tenía que modificarse era que nosotros no podíamos permitir que la universidad, la autonomía universitaria se degenere a la propiedad privada de la universidad. Porque al final la universidad era la propiedad privada del decano y su grupo de docentes con quien tenía la mayoría, normalmente en la mayoría de los casos de la facultad, sin necesidad de construir una comunidad universitaria. La universidad no es una isla en la sociedad. La universidad tiene que ser el cerebro de la sociedad. La universidad tiene que ocuparse de pensar la solución a los problemas que tenemos todos en el país y tiene que dejar de ser el patio o el botín político de un grupo de 7, de 10 o de 20 personas que manejen la facultad. Estuvimos convencidos. Yo quiero dejar en claro algo, porque todo el mundo después dice, no, pero una no te callo, fue hace 10 años y bueno, no hubieron cambios. No, mentira, hubieron cambios bastante apreciables. Y entre las cosas más significativas para mí, que es el pensamiento crítico del alumno, el pensamiento crítico en la sociedad que se dejó, ¿verdad? Entonces yo quiero dejar en claro que eso, las luchas valen. En lo que es la Facultad de Ciencias Médicas, yo puedo decir que fueron muchos los cambios favorables que se pudieron dar, que se siguen dando, porque es un proceso cotidiano para nosotros el de mejoría. El Hospital de Clínicas siempre está en proceso de mejorar. Pero a nivel país puedo decir que la repercusión también fue grande. Gracias al movimiento de Una No Te Calles, hoy por hoy el país puede contar con muchísimos profesionales excelentes en cuanto a lo que es su formación. De habernos nosotros quedado callados en aquel entonces, de habernos quedado arrodillados, de haber bajado la cabeza, las consecuencias hubiesen sido catastróficas para la formación de médicos en lo que es la Facultad de Ciencias Médicas. Hoy por hoy Una No Te Calles más que nunca toma relevancia en lo que es el Hospital de Clínicas, porque una vez más nos enfrentamos a la misma claque que en aquel 2015 se encargó de cubrir con un manto de oscuridad al Hospital de Clínicas y la Facultad de Ciencias Médicas. Hablar también de un legado inmediato que tuvo Una No Te Calles en su momento. Si ustedes hacen un pequeño ejercicio de buscar No Te Calles en Google, van a encontrar que hay muchas organizaciones que se apropiaron de ese lema, por decir. Bomberos Voluntarios No Te Calles, Cerro Ñemby No Te Calles, que entre paréntesis hoy es un parque, entre otras organizaciones. Ellos con Una No Te Calles vieron que cuando la fuerza toma realmente, en nuestro caso estudiantes, pero haciendo una ampliación, una analogía a lo que es la sociedad, cuando el pueblo toma la fuerza y se hace presente con convicciones profundas, realmente puede ser vinculante a la hora de que las decisiones se tomen, ¿verdad? A la hora de tomar esas decisiones. Hoy en día la toma es como una medida que la gente ve viable cuando se da cuenta que no hay forma oficial o institucional para llegar de repente a hacer cambios importantes, cuando ve que la injusticia es la que predomina. Entonces Una No Te Calles, por un lado, Una No Te Calles dio por un lado una herramienta de lucha que tiene que ver con la toma específicamente, con el paro académico. Entonces creo que el legado principal de Una No Te Calles, como ya dije hace rato, fueron herramientas específicas de lucha y las ganas de hacer las cosas y la conciencia sobre la capacidad que tenemos todos para que realmente se hagan cambios, pero que obviamente para que eso suceda hay que moverse, hay que estar y presionar, y no solamente sentarse a esperar o no solamente aceptar lo que otros deciden por nosotros, ¿verdad? Qué importante que es hoy, me parece a mí, con los desafíos que tenemos como país, como sociedad, los desafíos que tenemos hoy para enfrentar la corrupción, los desafíos que tenemos hoy para poder avanzar en la cobertura de las cuestiones más básicas respecto a lo que el Estado debe garantizar
como derecho, qué importante que es que miremos esas coincidencias, porque yo sé que tanto como me afecta a mí hoy el transporte público eficiente o la salud que tiene que mejorar, como decía el doctor, o todas estas cosas que nos afectan, me afecta a mí como le afecta al colorado, al liberal, al de izquierda, a todos nos afecta. Empecemos a mirar eso, empecemos a construir alternativas y busquemos los caminos para, si hace falta, como se hizo en una nota de calles, forzar esos cambios que necesitamos. Decía Herbert hace rato, si metemos la nota a los responsables políticos, hoy no nos van a dar bola. O sea, que los 10 años de nota de calle sea el llamado a que podamos realmente conectarnos como lo hicimos en aquel momento, cierto, en el micro, dentro de la universidad, seguramente, pero se pudo. Porque aunque ustedes lo duden, a veces es más difícil coincidir en los micros que en los macros. Entonces, si se pudo en la universidad, yo creo que lo podemos como sociedad. Planteémoslo, me parece que es importante y me parece que bueno, que no nos callemos, que el Paraguay no se calle, que el Paraguay pueda realmente decir alto y claro, como le sacamos en su momento a Froilán, necesitamos superar estas cosas que ya no pueden seguir. Yo creo que Una no te calles fue un hito que no solo marcó lo que es la Universidad Nacional de Asunción. Creería que si la gente piensa eso está equivocada, ¿verdad? Para mí realmente es un hito nacional. Para mí debe ser recordado como una fecha demasiado importante para el país en la historia. ¿Por qué? Porque nace con una idea totalmente, no sé si decir idealista, pero tan buena de parte de los estudiantes y los afectados en querer cambiar algo, en querer hacer que las cosas sean un poquito mejor. Una no te calles debe ser recordado también como un símbolo. Quizás hoy, 10 años después o 20 años después, ya no hablemos de lo que pasa en la UNA, sino que hablemos de lo que pasa en la sociedad, hablemos de lo que pasa afuera, ¿verdad? Pero para mí tiene que ser un símbolo de esperanza, un símbolo de lucha, un símbolo de buscar la honestidad, ¿verdad? Por sobre todas las otras cosas, buscar la transparencia. Entonces, para mí tiene que ser algo que se debe quedar marcado y todas las personas deben saber lo que ocurrió en aquel momento, ¿verdad? Una no te calles, para mí tiene que ser, y creo que fue, y ahora depende de nosotros, con nosotros me refiero de la sociedad en general, que el Una no te calles sea un punto de inflexión, ¿sí? Yo creo que la línea de corrupción, la línea de permitir que los que están en grandes cargos puedan hacer lo que quieran, la línea de permitir que directores, presidentes, etcétera, puedan hacer a diestra y siniestra lo que quieren, con el Una no te calles se quebró. Y se vuelve y se convierte en un punto de inflexión. Es decir, cambia la curvatura de la línea temporal que teníamos. Y creo que es responsabilidad absoluta y es responsabilidad totalmente nuestra, que si bien quizás esa curvatura ahora mismo está un poco rezagada para empezar a cambiar y empezar a subir a algo más nuevo, es todavía nuestra responsabilidad de que realmente se dé ese cambio. Estamos quizás en esa zona de transición, si bien nuevamente son 10 años, muchos pueden decir pasó mucho, pasó poco, los cambios no se dan de un día para otro, los cambios se dan con constancia, los cambios se dan con convicción. O sea, tenemos que estar convencidos y tenemos que aguantar todas las trompadas, todos los golpes, todos los daños que nos quieran hacer. Entonces, lo que quiero dejar en claro y quiero enviar a la sociedad es que es nuestra responsabilidad que las cosas cambien. No tenemos quizás el dedo para votar, el tintero para firmar, como se dice, pero sí tenemos nuestra voz, sí tenemos nuestra convicción, y cuando es una situación nacional, cuando es una situación que involucra realmente a la sociedad, estamos todos, ¿verdad? Y cuando hay un equipo humano, cuando hay personas que están convencidas en luchar en algo, yo creo que es imposible ir contra eso, ¿verdad? Entonces los cambios
se van a dar. Es cuestión de que busquemos, sigamos intentando, no nos cansemos, no nos agotemos, porque siempre juegan contra eso. Siempre juegan al agotamiento del ciudadano. Nosotros hoy tenemos que tomar también ese compromiso, porque es cierto, en el discurso es hermoso hablar de la importancia de estar, de participar, de ejercer ese derecho a la protesta y demás. Pero creo que nosotros tenemos que también comprometernos a estar en esos espacios, a buscar también representar ideas, a trabajar por proyectos que vengan de la gente. Entonces, que no sea nomás otra vez un discurso para después irnos a nuestras casas a ver por la tele qué está pasando a nivel nacional. Entonces, desde el lugar donde podamos, comisiones vecinales, cooperativas, clubes, facultad, universidad, gobierno nacional, que nosotros también nos prendamos a eso, estemos también presentes, porque yo creo que mucha gente confía en nosotros, mucha gente está esperando todavía que la gente, porque a mí mucha gente me dice eso, hasta ahora hay gente de otras facultades que me escribe, que me dice, yo creo que pasa también con los demás, que espera que nosotros digamos, estamos con ustedes, porque en ese momento ellos estuvieron con nosotros, toda la población estuvo con nosotros, desde lo que pudo, desde traernos una tortilla hasta traernos un menú de un restaurante conocido. Entonces nosotros creo que tenemos que decirles también eso a la gente. Nosotros estamos con ustedes, nosotros estamos para ustedes. Si ustedes creen que nosotros somos capaces, si ustedes creen que podemos organizarnos, nosotros estamos acá. Que esa responsabilidad que nos dio Una No Te Calles, yo creo, tiene que ser ejercida en algún momento y tiene que ser también acompañada, ¿verdad? Creo que tenemos que estar los unos para los otros para que realmente se puedan llegar a procesos que impliquen cambios constantes y en avance. Tratar de no retroceder. Entonces creo que acá quisiera que todos se comprometan a eso y decir, acá estamos nosotros. Nosotros también queremos acompañar, estar para lo que se necesita a nivel nacional en un contexto de coyuntura donde la democracia cada vez está en mayor deterioro. Nosotros seguimos presentes, cada uno con nuestras pequeñas luchas también en lo individual, pero con toda la energía, con todas las ganas y con toda la frustración que nos genera chocar con la realidad de estar en un país en donde los derechos cada vez son más vulnerados y en donde las poblaciones vulnerables, ya sean niños, personas mayores, personas con discapacidad, con algún trastorno, gente en situación de pobreza, cada vez se ve más afectada. Y nosotros de repente con las herramientas que tenemos, que nos dio la formación, en la calle, podemos aportar. Entonces creo que cada uno puede también comprometerse a eso, a estar para la gente y hacer como un canal por lo menos para buscar tener más esperanza. Mi último mensaje es para las nuevas generaciones justamente, que, o sea, específicamente dirigido al grupo etario menor de 30 años, porque parece que todavía tenemos más de 30, ¿verdad? No es para nosotros ese mensaje. En un parpadeo pasaron 10 años sin darnos cuenta. Y cierto, hace 10 años quizás estaban, no sé si sea en la escuela, sea en el colegio, pero que se den cuenta de la importancia, del peso que recae histórico sobre ellos, como estudiantes universitarios que son. La importancia del estudiante en aquel entonces sigue siendo la misma o más incluso que hace 10 años hoy por hoy. Si nosotros pudimos, yo creo que ellos también pueden y pueden mucho más de lo que nosotros conseguimos. Pero tienen que justamente involucrarse, salir de esa zona de confort. Porque nosotros dejamos el calor de un hogar para ir a amanecer con lluvia, con frío. Al comienzo, cierto, muchos teníamos comida muchas veces de sobra, pero también llegó el momento en que no es que teníamos mucho también para compartir, pero de igual manera resistimos y estuvimos ahí. Que se den cuenta, que se involucren, que no se dejen guiar por lo que otros piensan por ellos, que tengan un criterio propio, que se informen, porque la información es poder. Que no se dejen estar, es lo que le pedimos. Es lo que yo personalmente le pido a las nuevas generaciones,
porque me doy cuenta que parece que más de un universitario hoy por hoy puede estar disfrutando de las mieles que nosotros cosechamos en su momento, pero me parece que siempre se tiene que apuntar a mejorar y a algo mejor. Yo creo que es importante que el movimiento estudiantil secundario, universitario, tenga siempre presente, atendiendo que la corrupción sigue siendo una realidad, en el contexto de la UNA sigue siendo una realidad. Me parece que es importante que tengamos siempre presente que robar está mal, pero el que le roba la educación está cometiendo un daño que trasciende ese robo. Porque básicamente está restringiendo herramientas de capacitación a mucha gente que no va a llegar a la universidad porque esa plata fue mal utilizada, o está deteriorando la calidad de los que están en la universidad hoy. Y eso vimos con No Te Calles, cuando se repartían rubros docentes a gente que no era docente y no estaban capacitados. Así que la responsabilidad, como decía José, de los estudiantes, creo yo, en este momento histórico, es bastante alta. Y no lo digo esto como una especie de deslindarnos, de tirarle una responsabilidad adicional, sino de que tomemos conciencia de ello y, como decía Liz, que cuenten con nosotros, obviamente, para poder construir ese camino. Esperanza. Organización. Redención. Conciencia.